Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este viernes 22 de mayo cerramos ya nuestra semana número 7 de trabajo en línea y en la clase de historia abordaremos lo siguiente. Primero, realizaremos un breve repaso de manera muy general sobre el tema Revolución Mexicana. Segundo, iniciaremos con un nuevo bloque en su libro de historia. Abordaremos el tema que tiene que ver con las instituciones. Y tercero, trabajaremos algunos ejercicios en su libro de historia. Así que vamos a comenzar. La Revolución Mexicana propone un tiempo de la gente y su situación socioeconómica. Veamos mejor qué pasó. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana. Queremos saber cuáles fueron las causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas. No había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos. Y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar una lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Muy bien, Natalia. Ante esos hechos, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa convención, Villa y Zapata decidieron tomar la Ciudad de México. Carranza decidió trasladarse a Querétaro y desde allí en 1916 convocó a un Congreso Constituyente. ¡Wow, profe! ¡Qué importante fue que los mexicanos hayan peleado por sus derechos! Así es, Auris. La historia de alguna forma nos define. Entonces, Francisco Madero, junto con sus seguidores, tuvieron que luchar porque de otra forma Porfirio Díaz no habría dejado el poder. Así es, Natalia. Tal parece que Porfirio Díaz no era una persona que le gustara resolver sus problemas a través del diálogo. Pero, ¿qué beneficios tuvo la gente al sacarlo del poder? Fueron muchos.
se mejoró la distribución de la riqueza y en el ámbito político se estableció que ningún presidente se puede reelegir y todo esto está escrito en nuestra Constitución. Así que debemos darle las gracias a todas las personas que lucharon en la revolución, porque es por ellos que tenemos un país más justo. Hablar de la Revolución Mexicana es sin duda hablar de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro país. Sin embargo, es importante recordar que esto tiene como antecedente un periodo que estuvo dominado por Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder durante 31 años. En esta época, su gobierno se convirtió en una dictadura. Este fue el principal motivo por el cual los campesinos y la población se levantaron en armas, habiendo caudillos que tuvieron el liderazgo para afrontar a la situación que estaban viviendo actualmente con el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, también hubo puntos buenos o positivos durante el porfiriato. Lamentablemente, los aspectos negativos fueron los que cansaron a la población. De esta manera, se levantaron en armas y buscaron una mejor solución para el país. Después de que los mexicanos logran hacer que Porfirio Díaz deje el poder, viene una etapa un poco complicada para ellos, porque ¿quién iba a estar en el poder? ¿Cómo iban a hacer para afrontar las situaciones sociales y económicas? Bueno, pues esto es solo una parte de todo lo que abarca nuestro nuevo bloque en el libro. Vamos a iniciar recordando un poco sobre nuestra Constitución y cómo se empezaron a crear algunas instituciones que actualmente siguen vigentes. Antes de entrar de lleno con el tema, tendremos que recordar un poco sobre nuestra Constitución. Recuerden que se promulgó en 1917 y es la que nos rige a todos los ciudadanos. Allí se establecen nuestros derechos y obligaciones, que se conocen como garantías individuales. También es necesario recordar que la persona que presentó este documento fue Venustiano Carranza. Todo comenzó cuando Porfirio Díaz fue elegido como presidente de México en 1910. Esto hizo que mucha gente estuviera inconforme, ya que Díaz prometió no volver a ser presidente. Francisco y Madero llama un levantamiento contra Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910 y surge la Revolución Mexicana, que es la primera del siglo XX. Tiempo después, Díaz es derrotado y abandona el país. Es entonces que Madero es elegido como presidente de México en 1911. Sufragio efectivo, no reelección. Madero tiene un mandato muy corto, ya que es traicionado por Victoriano Huerta, al mismo tiempo que se forman tres grupos: los constitucionalistas de Venustiano Carranza, los villistas de Pancho Villa y los zapatistas de Emiliano Zapata. Huerta es derrotado y los tres grupos se pelean por el poder. Carranza derrota a Villa y Zapata, por lo que tomó las riendas del país y llama a reconstruir México. Unos meses después, se integra el Congreso Constituyente para plasmar y representar las ideas de todos los mexicanos. Así, el 5 de febrero de 1917, nace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sigue vigente hasta nuestros días, aunque ha tenido más de 200 modificaciones, como el derecho al voto de las mujeres en 1953. La Constitución contiene las normas de convivencia entre mexicanos y se divide en 9 bloques. 1. De las garantías individuales. 2. De soberanía nacional y de la forma de gobierno. 3. De la división de poderes. 4. De las responsabilidades de los funcionarios públicos. 5. De los estados de la federación. 6. Del trabajo y la previsión social. 7. Prevenciones generales. 8. De las reformas a la Constitución. 9. De la inviolabilidad de la Constitución. De hecho, nuestra Constitución
1917 fue la primera a nivel mundial en incluir los derechos sociales. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido traducida a más de 40 lenguas indígenas y sigue siendo la ley suprema que rige la convivencia. La Revolución Mexicana es sin duda uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país. Sin embargo, como ya lo había mencionado, los mexicanos necesitábamos un sustento donde se pudiera garantizar nuestros derechos. Es por ello que surge la Constitución de 1917. Aunque ha tenido más de 200 modificaciones, es un documento que sigue vigente y que actualmente rige la convivencia en el país, pues allí están establecidas todas nuestras garantías. También es importante mencionar, la Constitución mexicana ha sido traducida a más de 40 lenguas. Imagínense, esto se hace con la finalidad de que todas aquellas personas que hablan alguna lengua indígena también conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones. También es muy importante tener en cuenta que gracias a la Constitución mexicana se pudo restablecer poco a poco el orden en el país, ya que después de que la Revolución Mexicana terminó, se creó un caos en el país a nivel económico, social y político. La Constitución mexicana logró establecer poco a poco este orden. Así se fueron creando algunas instituciones. Ahora pasaremos a su libro de historia. Necesito que se ubiquen en la página 112. Y vamos a analizar la portada de este bloque. Observen. Sí, necesito que ustedes con su libro hagan lo mismo, ábranlo y observen con detenimiento las imágenes que ilustran este bloque. De hecho, el título dice, de los caudillos a las instituciones. Es este recorrido que surge después de la Revolución Mexicana. Bien, en la página 112 viene una información que es la que siempre aparece al inicio de cada bloque. Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos del México post-revolucionario a principios de los 80. Es decir, ¿qué pasó en nuestro país después de la Revolución Mexicana? Y viene el siguiente texto. Es importante que ustedes también vayan leyendo, ¿ok? Con la promulgación de la Constitución en 1917 comenzó una nueva etapa en la historia de México. La guerra revolucionaria había producido graves daños a la población y al país. Conseguida la paz, los mexicanos enfrentaron el gran reto de reconstruir el país bajo nuevas propuestas que buscaron mejorar la vida de las personas. Todo esto es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este bloque, ¿sale? ¿Qué pasó en nuestro país después de que culmina la Revolución Mexicana? En las siguientes décadas se reformaron y crearon nuevas instituciones y se pusieron en práctica diversos programas de gobierno. La agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento económico. Los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones y los derechos de los trabajadores. Recordemos que durante el porfiriato los trabajadores no podían siquiera aspirar a tener estos derechos laborales. Poco a poco el país se fue reconstruyendo y se crearon estas instituciones que vamos a estar trabajando a lo largo del bloque para ver cuáles fueron y cuáles siguen vigentes. El acceso a la educación permitió a muchos mexicanos elevar las oportunidades para el desarrollo personal. Las ciudades crecieron debido a que los servicios de salud y seguridad promovieron el aumento de la calidad de vida y el tamaño de la población. Además, la cultura nacional tuvo nuevas manifestaciones. Hacia 1982, México se había transformado, pero tenía nuevos problemas por resolver. Esto también será un punto importante que estaremos trabajando. Terminó la Revolución Mexicana. Se empezó a restablecer el orden a nivel político, económico y social. Sin embargo, también surgen nuevos conflictos. Vamos a averiguar cuáles fueron y cómo se resolvieron. Ahora, la actividad es la siguiente. Observen con atención la imagen que ilustra la entrada del bloque 4 y contesta las siguientes preguntas. Nuevamente,
Observen esta imagen, ustedes la tienen ahí en su libro y con base a ella vamos a responder las preguntas. ¿Quiénes aparecen en el mural? ¿Quiénes creen que sean? Son campesinos, la clase obrera. Ustedes observen ahí. ¿Cómo visten? ¿Cómo es la ropa que ellos tienen? ¿Es sencilla? ¿Es lujosa? ¿Es de manta? ¿Qué características observan en las imágenes? ¿Qué actividades están haciendo? Y fíjense bien, hay quienes están recolectando uvas y del otro lado están trabajando como en el ferrocarril. ¿A qué grupo social pertenecen? ¿A la clase alta, media o a la clase baja? La siguiente pregunta, ¿qué aspectos de la vida cotidiana se aprecian? La convivencia, el trabajo, ¿qué otra? En comparación con la imagen del bloque anterior, ¿qué cambios observas y qué permanece? Nos regresamos hasta el bloque anterior para comparar las imágenes. Esta fue la imagen del bloque anterior. Ustedes observen. Observen bien cómo están vestidos, qué están haciendo. Y ahora comparen con esta otra imagen. ¿Qué cambios hay? ¿Qué podemos observar? ¿Qué ha cambiado y qué permanece? ¿Listo? La siguiente pregunta. ¿Qué piensas que se estudiará en este bloque? Bueno, pues ya les mencioné lo que vamos a estudiar. Es todo lo que pasó después de la Revolución Mexicana, cómo nuestro país logra establecerse en los aspectos políticos, económicos y sociales, y también las nuevas instituciones que comienzan a crearse en este país. Todo eso es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de este bloque. Bien, la actividad de cierre va a ser la siguiente. Primero tienen que terminar de leer un dato interesante en esta misma página, 112. Y después, en la página 114 vienen unas preguntas. Esas preguntas sí las van a pasar a la libreta y van a responder. Recuerden que las primeras siempre son con base a la línea del tiempo que tienen en la parte de abajo. Las preguntas que indican el número 2 son de acuerdo al mapa, ¿ok? Las preguntas de acuerdo a la línea son las siguientes. ¿A qué siglo corresponde este periodo de estudio? ¿Cuántas décadas abarca la línea del tiempo? ¿Cuántos lustros pasaron entre la creación de la SEP y la fundación de la CONALITEP? ¿Quién fue el primer presidente en ocupar el cargo por un sexenio? En equipo, observen los acontecimientos ocurridos entre las décadas de 1940 y 1980. ¿Qué proceso económico simultáneo permitió la fundación de las instituciones de salud y la realización de eventos deportivos? Ok, toda esta información la van a encontrar en la línea del tiempo que tienen aquí abajo. Nada más recuerden cuántos años hay en un siglo, cuántos años hay en una década, cuántos años hay en un lustro. Es importante que recuerden esa información para que puedan responder a cuántos años equivale. ¿Sale? Un siglo tiene 100 años, una década son 10 años y un lustro son 5 años, para que tengan ustedes presente la información. Y también sexenio significa que quién fue el primer presidente en ocupar el cargo durante 6 años. Recordamos que antes los periodos presidenciales eran de 4 años, después se extendió a 6 años. Pero ¿quién fue el primer presidente en ocupar el cargo por este sexenio? Después
Las preguntas que vienen abajo son con base al mapa de esta página. Ustedes obsérvenlo. ¿Qué información proporciona? ¿Para qué puede servir esta información? ¿Qué periodo representa el mapa? ¿Qué prevalece, lo rural o lo urbano? ¿Por qué? ¿En qué regiones o entidades se concentró la población urbana? ¿A qué consideras que se debió el crecimiento de la población urbana? ¿Qué estaba pasando en México? Investiga cuáles son los estados más poblados en el país en la actualidad. ¿Son los mismos que en el mapa? Ok, chicos, pues son estas preguntas. Repito, las primeras son con base a la línea del tiempo. Las segundas son con base al mapa. Recuerden que en el mapa siempre viene la información. Es importante que ustedes lean lo que significa cada colorcito para que puedan entender la información que se maneja en este mapa. Ok, chicos, con esto vamos a terminar la clase de historia, pero antes hagamos nuestro análisis. Primero, nosotros hicimos un breve repaso sobre la Revolución Mexicana, recordando que fue un evento muy importante en nuestro país y que conmemoramos cada 20 de noviembre. Segundo, dimos inicio a un nuevo bloque, recordando un poco sobre la creación de la Constitución Mexicana, que fue promulgada en 1917, que ha tenido más de 200 modificaciones y que se ha traducido a más de 40 lenguas indígenas. Tercero, pasamos a una actividad en su libro de historia. Leímos una página y quedan pendientes algunas preguntas que ustedes van a resolver con base a la línea del tiempo y al mapa que se encuentra en su libro. Si tienen alguna duda, ya saben cómo contactarme. Yo los espero más tarde por medio de Zoom. Mientras tanto, cuídense, pórtense bien y que tengan un excelente día.